La noche de 1952 había caído como un manto pesado sobre la aldea, la humedad de la selva amazónica infiltrándose en las ocas de paja y madera. El aire, antes vibrante con el canto de las cigarras y el murmullo de las conversaciones, era ahora un pozo de silencio denso, salpicado solo por el susurro inquieto de las hojas y el ulular lejano de una lechuza. El silencio, sin embargo, era más que la ausencia de sonido. Era un vacío, la respiración contenida de una comunidad entera. Fue en ese silencio donde la ausencia de Aruan se volvió ensordecedora. La aldea guaraní, incrustada en la inmensidad verde, vivía a un ritmo ancestral, dictado por los ciclos de la naturaleza y las tradiciones transmitidas de generación en generación. Las ocas, dispuestas en un semicírculo alrededor del patio central, eran testigos silenciosos de una vida sencilla, pero rica en significados. El río, vena pulsante que cortaba la selva, proporcionaba sustento y era el escenario de rituales y juegos. Los niños, con la piel bronceada por el sol y el cabello oscuro revoloteando, corrían libres, sus risas resonando entre los árboles. Aruan era uno de esos niños, un joven de 17 años, con ojos que reflejaban la sabiduría de los mayores y la curiosidad de quienes aún desentrañaban el mundo. Era el hijo menor de Pindorama, el cacique, y de Iara, la mujer tejedora de historias y leyendas. Desde pequeño, Aruan demostró una conexión profunda con la selva, conociendo cada sendero, cada planta medicinal, cada canto de pájaro. Era un cazador hábil y un observador atento, muchas veces prefiriendo la compañía del silencio del monte al bullicio de otros jóvenes. Su cocar, confeccionado por su abuela con plumas de guacamayo azul y tucán, era un símbolo de su transición a la edad adulta, un adorno que usaba con un orgullo discreto solo en ocasiones especiales, o cuando se sentía conectado de forma más intensa con el espíritu de sus ancestros. Esa fatídica mañana, Aruan había salido antes del amanecer para la casa como de costumbre. Su madre, Iara, lo vio por última vez a la luz parpadeante de la hoguera, su cuerpo esbelto y ágil desapareciendo en la penumbra del bosque. El sol subió y bajó, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, pero Aruan no regresó. Al principio, no hubo pánico. Cazadores experimentados como él podían alejarse por días, siguiendo el rastro de una presa o explorando nuevas áreas. Sin embargo, a medida que la segunda noche caía y las estrellas comenzaban a salpicar el cielo oscuro, una inquietud sutil comenzó a extenderse por la aldea. Pindorama, el cacique, un hombre de semblante sereno y voz grave, sentía un nudo en el pecho, una premonición sombría que contrastaba con su habitual calma. Iara, con su intuición aguda, ya no podía tejer. Sus dedos, antes ágiles, temblaban. Al tercer día sin noticias, la preocupación se transformó en alarma. Se formaron grupos de búsqueda, liderados por los hombres más experimentados de la aldea. Recorrieron los senderos conocidos, las orillas del río, los escondites secretos que Aruan solía frecuentar. Gritaron su nombre a voz en cuello, pero la selva respondía solo con su eco implacable. No había rastros, ninguna señal de lucha, ni siquiera una pluma suelta de su cocar. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, sin dejar una sola marca de su paso. La esperanza menguaba con cada crepúsculo. El silencio de la aldea se profundizaba, y las sonrisas de los niños comenzaron a desvanecerse. Las conversaciones cesaron, reemplazadas por susurros preocupados y miradas perdidas. Pindorama e Iara, antes pilares de fuerza, se encorvaban bajo el peso del dolor. Las oraciones a los espíritus de la selva se intensificaron. Los rituales de curación y protección se realizaban con más fervor, pero la selva permanecía muda, impenetrable. Un mes pasó,
y la ausencia de Aruan ya no era una inquietud, sino una herida abierta en el corazón de la aldea. La vida intentaba seguir su curso, pero la sombra de lo inexplicable se cernía sobre todos. Las hogueras crepitaban más bajas, las historias contadas por la noche tenían un tono melancólico, y la risa de los niños era menos espontánea. La búsqueda oficial se suspendió, no por falta de voluntad, sino por agotamiento y desesperación. Ya no había a dónde ir, nada más que encontrar. Aruan se había convertido en parte de las leyendas no contadas, un espíritu vagando por la selva, o quizás un misterio que la aldea jamás desentrañaría. La primera ruptura narrativa no provino de un descubrimiento, sino de una ausencia que se solidificó, convirtiéndose en una presencia constante, un recordatorio doloroso de lo que se había perdido y de la inexplicable forma en que se había ido. El cocar de Aruan, guardado por Yara, era la única evidencia física, un objeto que ella acariciaba todas las noches. La esperanza, antes vibrante como las plumas del adorno, ahora reducida a un hilo tenue de memoria y anhelo. Han pasado 10 años desde la desaparición de Aruan. El tiempo, implacable, había moldeado el dolor en una cicatriz profunda, pero la memoria de Aruan permanecía viva, como una brasa bajo las cenizas. La aldea se había recuperado, con nuevos niños corriendo por el patio y nuevas historias siendo contadas. Sin embargo, el misterio de Aruan aún se cernía, un espectro silencioso en las sombras de la selva. Pindorama, el cacique, estaba más envejecido, sus cabellos grises y su semblante marcado por las preocupaciones y el luto. Continuaba liderando con sabiduría, pero sus ojos, antes llenos de un brillo juvenil, ahora cargaban una melancolía permanente. Yara, por su parte, nunca se había recuperado totalmente de la pérdida. Sus dedos aún tejían, pero los colores de sus redes y cestos eran más sobrios, reflejando la paleta de su alma. Ella vivía para el día en que Aruan regresara, aunque fuera solo en sus sueños. El cocar de Aruan, guardado como un tesoro sagrado, era su conexión más tangible con el hijo perdido. Lo acariciaba todas las noches, sintiendo la textura de las plumas, buscando consuelo en su proximidad. Fue en una mañana de lluvia fina, 10 años después de la desaparición, que la aldea fue sacudida por un acontecimiento inexplicable. Uno de los jóvenes cazadores, Ubiratá, había subido al techo de la oca principal para reparar un agujero en la paja. Al alcanzar la cumbre, sus ojos se abrieron en incredulidad. Allí, reposando sobre las hojas húmedas, estaba un cocar. Pero no era un cocar cualquiera, era el cocar de Aruan. Las plumas de guacamayo azul y tucán, aunque un poco descoloridas por la exposición al tiempo, eran inconfundibles. La forma, la atadura de las varillas, todo indicaba ser el adorno que Yara guardaba con tanto celo. Un grito escapó de los labios de Ubiratá, resonando por el patio y atrayendo la atención de todos. En pocos instantes, la aldea entera estaba reunida frente a la oca principal, sus miradas fijas en el techo, donde el cocar se destacaba contra el verde oscuro de la paja. Pindorama e Yara fueron los primeros en acercarse, sus corazones disparados en una mezcla de terror y una chispa de esperanza. Yara extendió la mano temblorosa, como si quisiera tocar el cocar desde lejos, una plegaria silenciosa escapando de sus labios. Pindorama subió al techo con la agilidad de un joven y cuidadosamente tomó el cocar. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso de aquel objeto familiar, pero al mismo tiempo extrañamente desplazado. La noticia del cocar se extendió como un incendio por la aldea. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién lo puso? La oca principal era el centro de la vida comunitaria, un lugar sagrado. Nadie se atrevería a profanarla. El misterio
antes velado por el paso del tiempo, resurgió con una fuerza avasalladora, despertando miedos y teorías que habían sido enterrados hacía mucho tiempo. La esperanza de que Aruan pudiera estar vivo se reavivó en algunos corazones, mientras que en otros, la aparición del Cocar trajo un presentimiento sombrío, una señal de que algo aún más perturbador estaba detrás de la desaparición. La aldea se sumergió en un estado de ebullición. Las conversaciones nocturnas estaban llenas de susurros y conjeturas. Viejas historias de espíritus de la selva, de criaturas que vagaban en la oscuridad y de hechizos olvidados, volvieron a surgir. Algunos creían que era una señal de Aruan, un pedido de ayuda o una advertencia. Otros, más escépticos, sospechaban de una broma cruel o de un acto de brujería. El Cocar se convirtió en un símbolo de una herida no curada, un enigma que exigía una respuesta. Pindorama convocó una reunión con los ancianos y los cazadores más experimentados. La cuestión era grave, y la paz de la aldea estaba en juego. La decisión fue unánime. Era preciso investigar. No importaba el tiempo que había pasado, la aparición del Cocar exigía una nueva búsqueda, un nuevo intento de desentrañar lo que le había sucedido a Aruan. Esta vez, la búsqueda no sería solo por la presencia física del joven, sino por la verdad, por un entendimiento que trajera paz al corazón de la aldea. Yara, al principio, sintió una oleada de mareo, una mezcla de alivio y pavor. El Cocar, antes un consuelo solitario, ahora era un faro, señalando un camino desconocido y quizás peligroso. Ella sabía que la verdad, fuera cual fuera, cambiaría la aldea para siempre. A partir de ese día, la aldea no sería la misma. El Cocar en el techo había rasgado el velo de la resignación, exponiendo las cicatrices de una pérdida inexplicable. La selva, antes un santuario de paz, parecía ahora guardar secretos más profundos, llamando a la aldea a un nuevo viaje, un viaje en busca de la verdad detrás de la desaparición de Aruan y el enigmático regreso de su Cocar. La sombra de la duda y la incertidumbre, que permanecía adormecida, ahora había despertado, y con ella la necesidad imperiosa de desentrañar lo que se escondió por tanto tiempo bajo el manto de la selva. La tensión social comenzó a manifestarse en pequeñas grietas en las relaciones. Susurros, antes reservados a los círculos familiares, ahora se extendían, alimentando desconfianzas. La unión que siempre caracterizó a la aldea guaraní, forjada en siglos de convivencia y respeto mutuo, comenzaba a ser probada por la incertidumbre y el miedo. ¿Quién sería capaz de un acto tan audaz? ¿Y por qué? Las preguntas flotaban en el aire, sin respuestas, corroyendo la confianza y la paz interior de cada habitante. Los jóvenes, que apenas habían conocido a Aruan, ahora escuchaban las historias de su desaparición con un nuevo escalofrío. La selva, que para ellos era un patio de juegos y fuente de sustento, de repente parecía más densa, más misteriosa. Los más viejos, que habían silenciado sus teorías y supersticiones a lo largo de los años, se sentían validados en sus miedos más profundos. El Cocar no era solo un objeto, era un vínculo con el pasado, un recordatorio de que no todos los misterios pueden ser enterrados por el tiempo. Pindorama, con su sabiduría característica, intentó calmar los ánimos, pero la perplejidad era palpable. Él sabía que la única manera de restaurar la armonía sería encontrar una explicación. La búsqueda ahora tenía un nuevo propósito: la purificación de la aldea, la liberación de una sombra que la asfixiaba. Las oraciones a los espíritus ancestrales tomaron un nuevo tono de urgencia, no solo por Aruan, sino por el alma misma de la comunidad. Yara, en su oca, se sentaba con el Cocar en las manos. Las plumas suaves rozaban sus dedos y ella casi podía sentir la presencia de Aruan allí, cerca de ella. Pero era una presencia fantasmal, un eco de algo que se fue. Aquel Cocar,
Antes un símbolo de luto y memoria, ahora era una llave, la punta de un ovillo enredado que ella estaba determinada a desenrollar, costara lo que costara. El dolor de la pérdida se había transformado en una determinación férrea. La verdad saldría a la luz, y ella estaría allí para recibirla, por más dolorosa que fuera. La selva, testigo silenciosa de tantos secretos, parecía observar. Los árboles más antiguos, cuyas raíces se entrelazaban con la historia de aquel pueblo, susurraban sus propios enigmas con el viento. El misterio del cocar en el techo no era solo el misterio de Aruán, era el misterio de la propia aldea, de su resiliencia y de sus secretos más profundos, a punto de ser revelados por un objeto que desafiaba la lógica y el tiempo. La aldea se preparaba para la verdad, sin saber que sería mucho más compleja y dolorosa que cualquier leyenda que sus ancianos pudieran haber contado. La aldea guaraní, a pesar de la inquietud que la embargaba, se movilizó con un propósito renovado. La aparición del cócar de Aruán no solo había reabierto una herida, sino que había inyectado una urgencia ineludible en la búsqueda de respuestas. Pindorama, con la ayuda de los ancianos y los rastreadores más hábiles, organizó una nueva expedición, esta vez con una perspectiva diferente. Ya no buscaban un cuerpo, sino una explicación, un rastro que conectara el cocar con el destino de Aruán. Los jóvenes, que una década atrás apenas eran niños, ahora marchaban con los adultos, sus rostros serios y sus ojos ávidos de desentrañar el enigma que había marcado sus vidas. La selva, vasta e imponente, se reveló una vez más como un laberinto de secretos. Cada sendero, cada árbol centenario parecía guardar un susurro del pasado. Los rastreadores, liderados por el experimentado Tupá, analizaron cada detalle, la dirección del viento en aquel día de la desaparición, la posible ruta de caza de Aruán, los animales que solían rondar la zona. La hipótesis inicial de un accidente o un ataque animal siempre había sido la más aceptada, pero la aparición del cocar en el techo de la oca principal desmantelaba esa posibilidad. El cocar no podía haber volado hasta allí. Alguien o algo lo había colocado. Mientras los hombres se adentraban en lo profundo de la selva, Yara se sumergía en sus propias búsquedas. El cocar, ahora en sus manos, era una fuente de consuelo y tormento a la vez. Lo examinaba una y otra vez, buscando alguna señal, algún indicio que se le hubiera escapado en los años de luto. Fue entonces que notó algo sutil, casi imperceptible. En una de las varillas de madera que sostenían las plumas, había una pequeña marca, apenas una incisión. Era un símbolo que Aruán había grabado en varios de sus objetos personales. Un pequeño espiral, su forma de representar el ciclo de la vida y la conexión con los ancestros. Pero esta vez, el espiral no estaba completo. Había sido raspado, como si alguien hubiera intentado borrarlo. Este pequeño detalle, que a cualquier otro le habría pasado desapercibido, desató una nueva tormenta en el corazón de Yara. ¿Quién querría borrar la marca de Aruán? ¿Por qué? La idea de que el cocar hubiera sido manipulado la aterrorizó. Indicaba un acto intencionado, una mano humana detrás del misterio. Compartió su descubrimiento con Pindorama, quien, al ver la marca incompleta, frunció el ceño. La simplicidad de la desaparición de Aruán, que antes parecía una tragedia natural, comenzaba a desmoronarse, revelando capas de complejidad y una posible malicia. La aldea, que ya vivía bajo la sombra de la incertidumbre, ahora se enfrentaba a la posibilidad de una traición interna. Las miradas se volvieron más cautelosas y los susurros aumentaron no solo por el misterio de Aruán, sino por la posibilidad de que un enemigo se escondiera entre ellos. La confianza, un pilar fundamental de la comunidad, comenzó a resquebrajarse. Pindorama, con su liderazgo habitual, convocó a todos los habitantes al centro de la aldea. No era una reunión para buscar culpables, sino para reafirmar la unidad y recordar los valores que los mantenían juntos.
pero la tensión era palpable. Los rostros reflejaban una mezcla de miedo, curiosidad y una velada desconfianza. En los días siguientes, la búsqueda se intensificó, no solo en la selva, sino también dentro de la aldea misma. Pindorama ordenó una revisión minuciosa de todas las ocas, de cada objeto, buscando cualquier señal inusual, cualquier pista que pudiera conectar con la marca en el cocar. Era una tarea delicada, pues no quería levantar sospechas infundadas, pero la urgencia del momento era ineludible. Sin embargo, no se encontró nada. La aldea, en su aparente simplicidad, guardaba sus propios secretos. Fue en medio de esta atmósfera de creciente tensión que un evento inesperado añadió otra capa al enigma. Una anciana de la aldea, Yakuma, conocida por sus visiones y su conexión con el mundo espiritual, cayó en un trance profundo. Sus palabras, pronunciadas en una voz gutural y resonante, fueron un torbellino de imágenes fragmentadas. El río, la noche, el traidor, el colibrí. Los ancianos se reunieron a su alrededor, intentando descifrar el significado de sus profecías. La mención del colibrí, un animal sagrado que simbolizaba la alegría y la resurrección, dejó a todos perplejos. ¿Qué conexión tenía un colibrí con la desaparición de Aruan? Y más inquietante aún, ¿quién era el traidor que Yakuma mencionaba? Las palabras de Yakuma, aunque crípticas, reforzaron la creencia de que el misterio de Aruan no era un simple accidente. Había una intervención humana, una voluntad oscura detrás de la tragedia. La aldea, que hasta entonces había buscado respuestas en el exterior, en la vasta e incomprensible selva, ahora se veía obligada a mirar hacia adentro, a enfrentar la posibilidad de que el mal residiera entre ellos. El drama psicológico se intensificó. Las miradas furtivas, los silencios prolongados en las conversaciones, la tensión latente en cada gesto. La confianza se había erosionado, y la aldea, antes unida por lazos inquebrantables, ahora se sentía dividida por la sombra de la sospecha. La búsqueda de la verdad se había transformado en una búsqueda de un traidor, y nadie sabía a quién confiar ni dónde buscar. El cocar de Aruan, con su marca borrada, era el eco de una traición que ahora resonaba en el corazón de la aldea. Los días se convirtieron en semanas, y la investigación interna se reveló más difícil de lo que Pindorama había imaginado. Las familias, por naturaleza protectoras, se mostraban reticentes a compartir detalles íntimos de sus vidas o a señalar a cualquiera sin pruebas concretas. La cultura guaraní, basada en el respeto y la no confrontación directa, hacía que la sospecha se propagara en el silencio, en los gestos velados, en las miradas esquivas. La aldea, antes transparente en sus interacciones, ahora era un nido de secretos susurrados. Y Ara, mientras tanto, seguía obsesionada con el cocar. La pequeña marca raspada era un eco constante de que su hijo no había desaparecido por accidente. Alguien le había hecho daño, y ese alguien estaba entre ellos. Su dolor se transformó en una determinación fría y silenciosa. Ella no buscaba venganza, sino justicia, una verdad que pudiera liberar el espíritu de Aruan y la paz de la aldea. Las palabras de Yakuma, en particular la mención del colibrí, resonaban en su mente. Era un símbolo de delicadeza, pero también de velocidad y tenacidad. ¿Podría ser una pista sobre la naturaleza de la traición o sobre la identidad del traidor? Una noche, mientras el resto de la aldea dormía bajo la atenta mirada de la luna, Yara se sentó junto a la hoguera, el cocar en sus manos. Su mente repasaba cada interacción, cada conversación que Aruan había tenido en los días previos a su desaparición. Recordó que Aruan había estado pasando mucho tiempo con Kairé, un joven de otra familia, un poco mayor que él, conocido por su habilidad con las trampas y su conocimiento de las zonas más remotas de la selva. Kairé era un joven reservado,
siempre en los márgenes de los grupos, y a menudo competía con Aruan en las cacerías, aunque de una manera velada. La rivalidad entre los jóvenes cazadores era común, una forma de medir habilidades y destrezas. Pero Aruan, en sus últimos días, había mencionado a Yara que Kairé se mostraba demasiado ansioso por una caza específica, una que los llevaría a una región poco explorada, cerca de una cascada que los ancianos consideraban un lugar de espíritus poderosos, no para ser perturbado. Aruan, respetuoso de las tradiciones, se había mostrado reticente, pero la insistencia de Kairé parecía haberlo convencido. Recordó también una discusión sutil que Aruan tuvo con Kairé sobre el uso de ciertos atajos y sobre la forma de armar una trampa para un animal grande que Aruan consideraba ineficaz. Kairé, aunque normalmente tranquilo, se había ofendido con el comentario. Esa noche, un pensamiento escalofriante comenzó a tomar forma en la mente de Yara. ¿Y si Kairé hubiera tenido algo que ver con la desaparición de Aruan? La marca raspada en el cocar, el espiral incompleto. Aruan solo permitía a personas muy cercanas tocar sus objetos personales. Kairé había estado con él en los días previos a la desaparición, y la ansiedad de Kairé por esa casa específica. Yara sintió un escalofrío. No eran pruebas, eran apenas una serie de coincidencias, pero en su corazón de madre la intuición era una flecha certera. El colibrí, pensó Yara, delicado, pero con un vuelo rápido y errático, difícil de seguir. ¿Podría Kairé ser el colibrí, el que se movía sin dejar rastros, el que ocultaba su verdadera intención? Al amanecer, Yara procuró a Pindorama, con el cocar en sus manos y la sospecha grabada en su rostro. «Kairé», susurró, y los ojos del cacique se abrieron levemente. Yara relató sus recuerdos, las conversaciones, la mención de la cascada y la competencia velada entre los jóvenes. Pindorama escuchó con atención, su semblante grave. Él también conocía la naturaleza reservada de Kairé y la ambición sutil que lo movía. Era un buen cazador, pero siempre había una sombra de frialdad en sus ojos. La idea de que un miembro de su propia aldea pudiera ser responsable de tal atrocidad era impensable, pero la evidencia, por tenue que fuera, no podía ser ignorada. Pindorama decidió actuar con cautela. No podía acusar a Kairé sin más pruebas. Convocó a Kairé a su oca bajo el pretexto de discutir las próximas cacerías. El joven llegó con su habitual semblante impasible. Pindorama comenzó a hablar sobre las viejas rutas de caza y mencionó casualmente la zona de la cascada, observando la reacción de Kairé. Por un instante, una leve tensión cruzó el rostro del joven, una contracción casi imperceptible en la mandíbula. Fue apenas un segundo, pero Pindorama lo notó. La conversación continuó, y Pindorama con astucia deslizó preguntas sobre las técnicas de trampeo, haciendo referencia indirecta a la discusión que Aruan había tenido. Kairé respondió con evasivas, su voz monótona, pero su mirada se desvió por un instante hacia el cocar de Aruan, que Yara había dejado sobre una esteira, en un lugar visible. El corazón de Yara dio un vuelco. Kairé había visto el cocar, y una punzada de inquietud se manifestó en sus ojos, algo que no era simple curiosidad. Aun sin pruebas concretas, la intuición de Pindorama e Yara se solidificaba. La sombra del traidor comenzaba a tomar forma, y con ella la dolorosa verdad de que la amenaza no venía de la selva, sino de un corazón dentro de la propia aldea. El misterio de Aruan se transformaba en una tragedia de celos y resentimiento que había sido ocultada por el tiempo y la densa vegetación de la selva, y que ahora, con la aparición del cocar, se rehusaba a seguir en el olvido. La aldea, que durante años había vivido con la incertidumbre del destino de Aruan, ahora se encontraba al borde de un abismo. La verdad,
cuando emergiera, tendría el poder de destruir la cohesión de la comunidad o de reafirmar su fuerza en la adversidad. Pindorama e Yara sabían que debían ir con extrema cautela. La revelación de la verdad, por más justa que fuera, podría generar una división irreparable si no se manejaba con sabiduría. La noche cayó de nuevo sobre la aldea, y con ella el peso de una verdad que prometía ser tan devastadora como la propia desaparición. Los días siguientes a la conversación de Pindorama con Kairé estuvieron cargados de una tensión sutil. Kairé, aunque aparentemente inalterado, comenzó a mostrarse más esquivo. Sus salidas a la caza se volvieron más frecuentes y prolongadas, y evitaba el contacto visual con Pindorama e Yara. Este cambio en su comportamiento, aunque no era una prueba contundente, servía para alimentar las sospechas de la pareja. Pindorama, con su vasta experiencia como cacique, sabía que la confrontación directa sin pruebas sólidas podría desencadenar una crisis irreparable en la aldea. Decidió entonces buscar una forma de obtener una confesión o al menos una indicación más clara de la culpabilidad de Kairé sin recurrir a la fuerza. Se recordó de una antigua tradición de la aldea. Un ritual de purificación que se realizaba cuando una gran injusticia o un malestar inexplicable afectaba a la comunidad. Este ritual implicaba una prueba de verdad frente a los espíritus ancestrales, en un lugar sagrado de la selva. El lugar elegido para el ritual era una cueva oculta detrás de la cascada que Aruán había mencionado, la misma por la que Kairé se había mostrado tan ansioso. La cueva, conocida como la Cueva del Murmullo, era considerada un portal al mundo espiritual, donde los secretos del corazón de los hombres se revelaban. Pindorama anunció a la aldea que, debido a la continua perturbación causada por el misterio de Aruán y la aparición del Cocar, realizarían el ritual del murmullo para buscar la guía de los ancestros. Todos los hombres de la aldea debían participar, incluyendo Kairé. La noticia del ritual se esparció rápidamente, generando una mezcla de esperanza y temor. La Cueva del Murmullo era un lugar de reverencia y respeto, y la idea de enfrentar a los espíritus en busca de la verdad era un acto de fe. Kairé, al escuchar el anuncio, no mostró ninguna reacción visible, pero su mirada se volvió aún más distante. El día del ritual, la aldea se reunió al amanecer. La atmósfera era solemne. Los hombres, pintados con los diseños tradicionales y adornados con sus collares de semillas, siguieron a Pindorama hacia la selva. Yara, aunque no podía participar directamente en el ritual masculino, los acompañó hasta la entrada de la cueva con el cocar de Aruán en sus manos. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se fijaron en Kairé mientras éste pasaba. El joven evitó su mirada. La cueva era oscura y húmeda, el sonido de la cascada reverberando en su interior, creando un eco constante que le daba su nombre. Dentro, las antorchas iluminaban las paredes rocosas, revelando antiguas pinturas rupestres. Pindorama comenzó el ritual, recitando cánticos ancestrales y quemando hierbas sagradas. El humo aromático llenó la cueva, y el sonido del murmullo de la cascada parecía intensificarse, como si los espíritus estuvieran despertando. Pindorama, con voz firme, habló de la ausencia de Aruán, de la aparición del Cocar y de la necesidad de la verdad para restaurar la paz en la aldea. Dirigió su mirada a cada uno de los hombres, enfatizando la importancia de la honestidad ante los ancestros. Luego, colocó el cocar de Aruán en el centro del círculo sobre una piedra lisa. Que los espíritus revelen la verdad a través de aquellos que han visto o saben, dijo, su voz resonando en la cueva. Uno a uno, los hombres pasaron frente al cocar, tocándolo o simplemente mirándolo, y recitando una oración de purificación. Kairé fue uno de los últimos. Cuando se acercó al cocar, un sudor frío perló su frente. Sus ojos se fijaron en las plumas de arar azul y tucán,
y en la pequeña marca raspada en la varilla. Por un instante, su rostro se contrajo en una mueca casi imperceptible de dolor o arrepentimiento. Dudó. Su mano se levantó para tocar el cocar, pero se detuvo en el aire, como si una fuerza invisible lo detuviera. El silencio en la cueva era tan denso que se podía cortar. El murmullo de la cascada parecía cobrar vida, susurrando el nombre de Aruán. Los ojos de todos estaban fijos en Kairé. De repente, el joven se desplomó de rodillas, el pecho agitado. No hubo palabras, solo un sollozo ahogado que escapó de sus labios. Era una confesión silenciosa, un derrumbe emocional ante la presión de la verdad y la presencia ineludible de los ancestros. Pindorama se acercó a Kairé, su semblante ahora marcado por la tristeza, no por la ira. «Habla, hijo», dijo con voz suave, «libera tu corazón». Kairé, con la voz quebrada, comenzó a relatar la verdad. No fue un accidente, fue una discusión, una competencia de cazadores que se salió de control. Aruán había descubierto que Kairé había estado usando una técnica de caza prohibida por los ancianos, una que dañaba la floresta indiscriminadamente. Aruán lo confrontó, amenazando con contárselo a Pindorama. En el calor del momento, en una lucha desesperada por ocultar su secreto y su vergüenza, Kairé empujó a Aruán. El joven cayó por un precipicio rocoso cerca de la cascada, su cuerpo desapareciendo en las aguas turbulentas. Kairé, aterrorizado por las consecuencias de sus acciones, intentó ocultar el rastro. Buscó el cuerpo de Aruán, pero la corriente era fuerte. Lo único que encontró fue el cocar de Aruán, arrastrado por el agua y enganchado en una raíz. Por pánico, raspó la marca personal de Aruán en el cocar, esperando borrar cualquier conexión. 10 años después, en un acto desesperado de remordimiento, o quizás guiado por una fuerza inexplicable, Kairé había subido al techo de la oca principal durante la noche y había colocado el cocar allí, esperando que alguien lo encontrara, y así, tal vez, liberar un poco del peso que llevaba en el alma. La aparición del cocar no fue un acto de brujería, sino un grito silencioso de una conciencia atormentada. El colibrí de la visión de Yakuma, el símbolo de Aruán, había regresado, no para señalar al joven desaparecido, sino para desenmascarar al que lo había llevado a su fin. La delicadeza del colibrí contrastaba con la fuerza destructiva de la ambición y el miedo que habían cegado a Kairé. El traidor era un miembro de su propia familia extendida, alguien que había compartido sus fogatas y sus cantos. La verdad, una vez revelada, no trajo un alivio inmediato, sino un dolor más profundo. La aldea no perdió a Aruán por un accidente, sino por la fragilidad humana, por el secreto y la envidia. Kairé fue entregado a los ancianos, quienes decidirían su destino de acuerdo con las leyes ancestrales. No habría castigo de sangre, sino un exilio, una vida de soledad y reflexión para que pudiera purgar su culpa y encontrar la paz. El cocar de Aruán fue finalmente enterrado, no en la tumba de un cuerpo que nunca se encontró, sino en la tierra sagrada de la aldea, como un símbolo de la verdad que había emergido de la oscuridad. Y Ara, aunque su corazón seguía roto, encontró una nueva forma de paz. Su hijo había encontrado su descanso y la aldea, aunque herida, había sido purificada. La historia de Aruán se convirtió en una leyenda, no solo de un misterio, sino de la importancia de la verdad y la resiliencia de una comunidad. La aldea guaraní, marcada por el dolor, se reafirmó en sus valores, sabiendo que ni la selva más densa puede ocultar para siempre los secretos que habitan en el corazón de los hombres. La noche de la revelación en la cueva del murmullo fue larga y silenciosa en la aldea. Las hogueras crepitaban bajo un cielo sin estrellas, como si el firmamento mismo retuviera el aliento. La confesión de Kairé,
Un susurro roto por el arrepentimiento había desatado una tormenta emocional que, en lugar de dispersarse, se había condensado en un dolor colectivo. No era solo la pérdida de Arwan, sino la traición de uno de los suyos lo que pesaba sobre los corazones. Yara, exhausta pero con una serenidad recién encontrada, se sentó junto a Pindorama en su oca. El cocar de Arwan, ahora un objeto de comprensión más que de luto, reposaba entre ellos. La verdad, aunque brutal, había liberado un nudo en su alma. Ya no había un vacío inexplicable, sino una razón, dolorosa y humana, para la ausencia de su hijo. Pindorama, con su semblante grave, sabía que la aldea enfrentaría un camino difícil. La herida de la desconfianza tardaría en sanar, y la imagen de Kairé, el joven cazador, ahora sería para siempre la de un traidor. El amanecer trajo consigo los preparativos para el exilio de Kairé. De acuerdo con las antiguas leyes guaraníes, aquellos que quebraban los pilares de la comunidad de forma tan grave eran desterrados. No había violencia en la condena, sino una soledad impuesta, una oportunidad para la redención a través de la introspección y el enfrentamiento con la propia conciencia. Kairé, con el rostro pálido y los ojos hundidos, aceptó su destino sin resistencia. La culpa lo había consumido durante 10 años, y ahora, en la revelación, encontraba una liberación sombría. Antes de partir, Yara se acercó a él. Sus ojos se encontraron por un instante, y Kairé, por primera vez, vio no solo el dolor, sino también un atisbo de compasión en la mirada de la madre de Arwan. Él inclinó la cabeza, y sin una palabra, se adentró en la selva, llevando consigo el peso de su crimen. La partida de Kairé marcó el inicio de un período de profunda reflexión para la aldea. Los rituales de purificación se intensificaron, no solo para limpiar el aire de la malevolencia, sino para sanar los espíritus de la comunidad. Las historias de Arwan se contaron con una nueva luz, no como un misterio insondable, sino como un recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana y la importancia de la honestidad. Los ancianos hablaron a los jóvenes sobre los peligros de la envidia y la ira, y sobre cómo los secretos pueden corroer el alma. El cocar de Arwan, que había desvelado la verdad, fue tratado con una reverencia especial. Pindorama y los ancianos decidieron que no sería guardado, ni tampoco incinerado. En cambio, lo enterrarían al pie de la gran Samaumeira, el árbol sagrado de la aldea, cuyas raíces profundas se conectaban con el mundo de los espíritus ancestrales. Sería un símbolo de Arwan, de la verdad revelada, y de la capacidad de la aldea para enfrentar sus sombras y seguir adelante. En una tarde soleada, bajo la sombra majestuosa de la Samaumeira, la aldea se reunió para la última ceremonia. Yara llevó el cocar, sus dedos rozando las plumas una última vez. No había lágrimas, solo una calma melancólica. Ella lo colocó cuidadosamente en la tierra, y Pindorama, con sus propias manos, cubrió el cocar con tierra fértil. Las oraciones se elevaron al cielo, pidiendo paz para el espíritu de Arwan y fortaleza para la comunidad. La aldea guaraní, aunque para siempre marcada por la tragedia de Arwan, emergió más fuerte y más unida. Aprendieron que la verdad, por más dolorosa que fuera, era el único camino hacia la verdadera curación. Las sombras de la desconfianza se disiparon lentamente, reemplazadas por un renovado compromiso con los valores de su pueblo, la honestidad, la compasión y la interconexión. El río seguía fluyendo, la selva continuaba su ciclo de vida y muerte, y las risas de los niños volvieron a resonar en el patio de la aldea, ahora con una nota más madura, consciente de la fragilidad de la vida y la importancia de la verdad. El cocar, enterrado bajo la Samaumeira, era un testamento silencioso del misterio resuelto,
un recordatorio de que a veces los objetos más simples pueden desenterrar las verdades más complejas y que la búsqueda de la verdad es en sí misma un acto de amor y resiliencia. La historia de Aruán, el joven que desapareció en 1952 y cuyo cocar reapareció en el techo una década después, se convirtió en una leyenda susurrada, un cuento que recordaba a todos que la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino, y que la paz, finalmente, llega con la luz de la verdad. Si esta historia te ha conmovido y te ha llevado a reflexionar sobre los misterios de la vida y la búsqueda de la verdad, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas narraciones. Dale me gusta a este video si disfrutaste de este viaje por la aldea guaraní y comparte tus impresiones en los comentarios. Hay muchas más historias esperando ser descubiertas. Gracias por acompañarnos en esta travesía.